Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 3. Es para mí un enorme gusto volver a estar aquí con ustedes y sobre todo con la necesidad de hacer un video porque ha sido tanta su actividad a lo largo del foro académico que prácticamente a mí se me hizo imposible que a partir de las palabras escritas logremos trabajar la importancia de lo que es una institución, de la importancia de lo que es el Estado y el papel fundamental que tiene la escuela para desarrollar la conducta, regularla y al mismo tiempo, pues, insertarnos en la cabeza más, además del conocimiento útil, pues el modelo en el que nosotros debemos de desarrollarnos y desenvolvernos en la sociedad. La escuela siempre ha sido un tema de discusión muy importante a lo largo de la vida nacional. La escuela prácticamente es lo que permite legitimar la existencia de un gobierno, sobre todo que nosotros adquiramos la importancia de lo que es el Estado. ¿Qué es el Estado? Pues el Estado es prácticamente el sistema político en el que nosotros nos desenvolvemos. Somos una república, somos una democracia, somos un Estado laico, y estos elementos tienen que estar sostenidos y defendidos por las instituciones. Y las instituciones son lo que le dan vida y materializan al Estado. El Estado se compone por territorio, una población y un control de carácter social, es decir, las instituciones. Obviamente, dentro de las instituciones y dentro del Estado transitan los gobiernos. Por eso cuando ustedes les hablen de Estado y gobierno, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Ya en un video, en otro momento, lo platiqué, pero aquí más ampliamente, porque aquí se requiere, les puedo decir que el Estado es prácticamente el sistema político que nos gobierna. Obviamente hay muchos libros, porque hablar del Estado es muy complejo. Hay muchos libros de teoría del Estado, hay muchos filósofos que han intentado de interpretar el papel y la función que éste tiene. Tenemos a Juan Carlos, que prácticamente nos habla de lo que es el contrato social de Rousseau. Y para los que no lo sepan, el contrato social de Rousseau significa que nosotros como sociedad nos quitamos parte de nuestra libertad para entregársela a un ente, porque nosotros como sociedad nos reconocemos que por nosotros mismos no nos sabemos desenvolver correctamente, que buscamos nuestros intereses, que delinquimos. Es prácticamente pensar que Rousseau decía que el ser humano en sí es como que medio malo, que siempre ha tenido estas características y que necesita pues prácticamente una institución que se encargue de someterlo al orden. Y eso es el contrato social, que no propiamente es un papel que nosotros firmamos y entregamos, sino que es ya una idea en la que nosotros le decimos, ¿sabes qué? Estado, no me sé desenvolver correctamente, no sé si lo que hago está bien, no sé si lo que hago está mal, entonces te doy mi libertad para que tú la administres correctamente. Y entonces el Estado se encarga de decirme, mira, estas son tus obligaciones, esto es lo que tú tienes que hacer, así es como tú tienes, en el caso de que tú tengas un conflicto, tú aquí tienes que acudir, tú tienes que levantar una denuncia, tú no puedes hacer justicia por tu propia mano, y es así como el contrato social de Rousseau empieza a funcionar, porque el Estado moderno que ya requiere de instituciones, pues prácticamente es terminado el Renacimiento y comenzamos con el mercantilismo y obviamente se hace más complejo el modelo de Estado y ya no es un rey el que puede pues prácticamente atacar todas las necesidades de la sociedad, sino que ya necesita delegárselo a ciertos individuos y que esos individuos puedan desenvolverse y puedan propiamente hacer la recaudación de impuestos, que puedan llevar el orden social a través de la justicia, que sepan, por ejemplo, tener tribunales, que puedan prácticamente encargarse de velar de todas las necesidades de la sociedad y que al mismo tiempo de la prosperidad del reino, que en este caso se transforma en Estado. Y entonces Rousseau es uno de estos filósofos que trata de entender cómo debe de ser actualmente el papel del Estado. Hay otro libro que también quiero recomendar muchísimo y no sé si Juan Carlos tú lo has leído, pero es el Leviatán de Thomas Hobbes, en donde prácticamente nos dice eso, que ya prácticamente la monarquía y la nobleza pues está prácticamente obsoleta y que se requiere de gente con preparación para que pueda llevar las riendas del Estado y tener bajo control a toda una sociedad. Es muy importante
Otra cosa, la verdad es que nos hemos adelantado muchísimo a los temas. Debo de reconocer lo que es culpa mía y que pues prácticamente los he llevado a temas de posgrado, en el que prácticamente se hace más complejo esto. Pero también hay otro libro, que ese sí no lo vamos a encontrar tan fácil en el internet, pero es de Chantal Mouffe, que se llama En busca de lo político. Porque no es lo mismo la política, las políticas y lo político. Pero bueno, hasta ahí lo dejamos. El Estado benefactor. Ese es un tema que particularmente, y sobre todo a raíz de esto de la pandemia del COVID-19, se ha puesto como en el pináculo de todos los temas. Para quienes no sepan lo que es el Estado benefactor es aquel sistema económico de emergencia que surge para la reactivación de la economía y que solo funciona, óiganlo bien, solo funciona tras un periodo de guerra. Si ustedes creen que el sistema de Keynes o Estado benefactor puede ser llevado al día de hoy bajo la dinámica en la que estamos, bajo el número de población que existe, prácticamente esto se convierte en un Estado fallido, porque ya no se puede llevar a cabo, no estamos ante esa circunstancia. Para que nosotros entendamos lo que es el Estado benefactor, tenemos que regresarnos mucho a antes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y en donde prácticamente el sistema económico de carácter mundial se llamaba el libre mercado. Y el libre mercado era el que se encargaba de regular por sí solo la economía. Y ahí hay un libro muy importante que se llama La riqueza de las naciones de Adam Smith, en el que nos habla de la mano invisible. La mano invisible es, tú ofertas, y dependiendo de la oferta es si se paga y dependiendo de la demanda es que si se adquiere. Entonces eso quiere decir que prácticamente la economía se mueve sola. ¿Por qué? Porque si llega una competencia en el que se te vende, no sé, un cuaderno en 20 pesos y el otro lo pone a 18 pesos, quiere decir que entre la competencia solito se encarga de mantener bajos los precios o en un estándar regular. Pero cuando se vienen las guerras mundiales, surge una situación nunca antes vista en el mundo. Sucede que el mercado no podía levantarse tras la guerra, no podía, y entonces los países comenzaron a irse a un hoyo negro de precariedad porque la economía no podía fluir, y entonces eso mantenía un estado débil y sin capacidad de salir adelante. Y surge un economista que después se convertirá en el premio Nobel, que diseña precisamente un sistema económico en donde la economía no pasa, no es de los particulares nada más, sino que interviene el Estado. Entonces ya el Estado se encarga de la economía, y entonces es a partir de la reserva económica, de todo lo recaudado por el Estado, que se reactiva la economía. ¿Qué es lo que hace el Estado? Bueno, pues el sistema de Keynes lo primero que propone es que el Estado debe de encargarse de poner la infraestructura. O sea, para que tú puedas vender jitomates en el mercado, obligadamente necesitas que existan caminos. Y esos caminos los tiene que hacer el Estado. Pone las carreteras, las casetas y una serie de condiciones para que, bueno, tú no tengas que invertir en poner un camino, sino que este lo pone el Estado. También para que se reactive la economía, el Estado se debe de preocupar porque la movilidad de la sociedad sea económica. Ustedes prácticamente aún viven muchas cosas del Estado benefactor. La UPN es parte del Estado benefactor, es el resultado del Estado benefactor. Y también vamos a encontrar que, por ejemplo, el metro es del Estado benefactor. ¿Por qué? Porque está subsidiado. Lo que hace el gobierno es poner parte de su dinero en la movilidad, porque sabe que si ustedes pueden trasladarse a sus trabajos sin tener que gastar tanto, reactivan la economía y eso permite la derrama, que en vez de que ustedes todo lo encaminen al transporte, pues ustedes puedan gastar y hacer que las industrias, el sector privado, pueda prosperar a través de lo que ustedes compran y que en vez de haberlo destinado al transporte, lo hayan podido destinar a estos productos. Ese es el Estado benefactor. El Estado benefactor, por ejemplo, ustedes no sé si lo vivieron, pero ¿a cuántos de nosotros nos tocó comprar las tortillas en 40 centavos? ¿Por qué? Porque el Estado subsidia.
Ese es el Estado benefactor. Otra cosa que también pone el Estado benefactor, la seguridad social, que tú puedas ir a los hospitales, una serie de cosas, obviamente todo bajo el financiamiento del Estado, el financiamiento del patrón y el financiamiento tuyo. O sea, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, recibe 3 monedas, la del Estado, la del patrón y la del trabajador, para que a ti no te cueste tanto. El Estado benefactor también se encarga de dar educación, por eso les decía yo que la UPN es parte de eso, porque el Estado benefactor también es aquel que genera instituciones sin fines de lucro o industrias sin fines de lucro para poder participar en el desarrollo de la sociedad. Por eso encontramos a una Universidad Autónoma de México que te cuesta 20 centavos la inscripción, porque no puede ser de lucro, sino ya no es un estado de beneficio, para que la sociedad que menos tiene pueda integrarse a los estudios, pueda ser parte de la mano de obra calificada y que al mismo tiempo pueda participar en el desarrollo tecnológico. Ese es el estado benefactor. Y me puedo ir largo y tendido, pero en resumen se entiende que el estado benefactor es aquel que interviene en la economía. Sin embargo, el Estado benefactor, al dar tantas facilidades, tantas comodidades, como por ejemplo dar créditos a la vivienda, es decir, elevar la calidad de vida de los individuos, pues ¿qué pasó? Que la calidad de los individuos se alargó. O sea, ya no tenemos personas que se mueran a los 80 años. Cada vez vemos más personas mayores que llegan a los 90 y entonces también la población empieza a crecer. Por ejemplo, el Estado benefactor cuando se instauró, se planteó en México, México tenía alrededor de 20 millones de habitantes, pero a lo largo y ancho de toda la república, y eso le permitía al Estado benefactor pues dar todos estos beneficios, pero actualmente somos 130 millones de habitantes, 120, 10 millones están en el extranjero, pero 120 estamos en el territorio nacional, y eso hace que el Estado se convierta en algo que algunos politólogos lo llaman el Estado obeso, porque es un Estado que ya no puede caminar, porque es tanto su compromiso social ante tantísima población que ya no se da abasto. Por eso la escuela oficial pues cae en precariedad, ya no hay bancas, pues prácticamente todas las paredes están rayoneadas, ya no se le puede dar un mantenimiento, los salarios son bajos. Por ejemplo, también podemos hablar de un seguro social que prácticamente pues carece de muchísimas cosas, no tiene los equipos, no puede tener un avance tecnológico importante, porque obviamente también parte de ese dinero se va a las jubilaciones, también te subsidia el Estado la luz, una serie de cosas, pero como somos ya tantos, pues el Estado se hace obeso y ya no puede caminar. Ya no puede desarrollar otros proyectos, le cuesta trabajo mantener al ejército y prácticamente pues las arcas o el erario pues se van al piso y ya no pueden fluir. Me he extendido tanto en esta parte para que se entienda lo que es el Estado benefactor y por qué actualmente ya no se puede plantear. Entonces surge el neoliberalismo, que es quitar al Estado de esos compromisos, permitir que el sector privado sea el que ocupe varios espacios sociales, y entonces el Estado se va retirando y aunque ustedes no lo crean, el Estado es más poderoso que nunca, porque el Estado ya no gasta. Y entonces las arcas se amplían, crecen hasta ser un Estado muy poderoso que puede someter a una población rápidamente, aunque ustedes no lo crean. No se ve presente, tiene problemas para tomar decisiones. Le afecta que el sector privado adquiera cada vez más poder sobre el territorio y sobre los bienes. Pero pues un Estado sigue recaudando impuestos. Entonces es sumamente poderoso, y al sector privado le conviene mucho, porque al sector privado lo único que le conviene del Estado es que mantenga el orden, para que ellos puedan seguir llevando sus operaciones de riqueza. Esa es la intención del neoliberalismo. Pero bueno, no me quiero extender. Ya vimos lo que es el Estado benefactor para que se entienda. Aunque ustedes no lo crean, ustedes son parte del Estado, porque obviamente ustedes son maestros y los maestros le pertenecemos completamente al Estado. El monopolio de la educación, el monopolio del magisterio lo tiene el Estado. Ustedes no van a encontrar en ninguna otra universidad que te prepare para maestro. El magisterio es del Estado, totalmente.
Incluso, tan es así que ustedes se van a ir a una privada, porque creo que sí hay algunas escuelas que pueden dar, pero para que tú seas educadora o cosas así. O sea, el maestro, la normal de maestros es completamente del gobierno. Pero pues hay algunas actividades y ustedes se ven, pues tienen que cumplir con un plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Aquí nadie va a hacer lo que quiere. Para eso está el Estado. Y ustedes, aunque no lo crean, han hecho muchísimas cosas que el Estado necesita para mantener la paz gracias a la formación que ustedes le dan a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Tan es así que, bueno, voy a cerrar prácticamente este video con la recomendación de una lectura. Y no se preocupen, en el foro académico les voy a decir cómo ustedes se pueden hacer de los libros gratuitos, porque sí, es una frustración que yo les dé libros, libros y libros, pero sí, a ver, cómpralos si fuera tan fácil. A mí me cuesta mucho trabajo hacerme de los libros de forma física, pero ya encontré, pues como ustedes lo han visto, la importancia de los libros digitalizados, que muchos de ellos son gratuitos y que podemos prácticamente hacer todo lo que queramos con ellos, nunca se van a agotar, ahí están, pero bueno, eso se los voy a decir más adelante. Entonces, ya vimos la importancia de la escuela, ya vimos que la escuela es para regular la conducta. Y esto obedece a que nos adelantamos también y tocamos un libro de Michel Foucault, que es por ejemplo la historia de la sexualidad. El primer tomo nos habla de la metodología que Michel Foucault emplea para entender los mecanismos de poder dentro de los diferentes espacios sociales, porque vuelvo a insistir, no es lo mismo la política, lo político y las políticas. Lo político es prácticamente este poder y control que no se ve, pero que allí está. Y como ahí está, se ejerce. Y aunque ustedes no lo creen, por eso tienen la familia les puede infundir miedo, la familia les significa una célula de respeto, es una figura de autoridad, y eso ya empieza, el Estado no hace nada. Si ustedes dicen, pero ahí está la familia, que son los ojos, que señalan, juzgan, marcan, te dicen por dónde vas, si lo que haces está bien, si lo que haces lo que está mal, y la escuela también cumple con ese papel. Nos inserta muchas cosas. Por ejemplo, la escuela actualmente de carácter neoliberal prácticamente ya no le interesan las humanidades. Lo que les interesa es que tú seas una máquina capaz de desarrollarte en, no sé, en funciones mercadológicas. Por eso es que las ciencias sociales y humanidades están pasando por los peores estragos. Nosotros los historiadores no somos ya muy tomados en cuenta. Ustedes como maestros ya han dejado de ser una figura de autoridad. Incluso ya prácticamente estamos en estado de indefensión ante la sociedad. Y lo único que aquí importa es que tú tengas un título que te permita trabajar en la industria hotelera, en muchas, prácticamente en todo lo que deja dinero, pero ya el saber científico, eso pues prácticamente ha pasado a ser una cosa de lado. Ya no importa la filosofía, la ética, y luego nos quejamos de que la sociedad no se sabe comportar, de que no sabe guardar sana distancia. ¿Consecuencia de qué? Pues sí, dejaste de dar historia, dejaste de dar civismo. ¿Cómo quieres que un policía respete la investidura que trae, el uniforme que tiene? ¿Cómo esperas que una sociedad como una mujer, un hombre, respeten a un policía si ya no lo ven como autoridad? Pues sí, pues te encargaste de quitar todas esas materias que le dan formación, criterio y lógica a los individuos. Y nos enseñamos a respetar al maestro, al policía y toda esa figura que significa autoridad. Actualmente creemos que la autoridad es autoritarismo. Fíjense qué error, fíjense qué error. Una autoridad es otra cosa. Pero bueno, no vamos a tocar ese. Ya tocamos el contrato social, ya vimos lo del Leviatán de Thomas Hobbes, ya hablamos de la riqueza de las naciones y el problema fundamental por la que los gobiernos caen en corrupción es porque tienen un sistema que nos han vendido muchísimo, por eso les digo que ustedes son parte de eso y ni cuenta se han dado, que es la democracia. Aunque ustedes no lo crean, muchos de ustedes han de pensar que es el mejor sistema de gobierno, en donde participamos todos. ¿De veras? ¿De veras? Si ustedes son críticos, ¿nosotros podemos participar en la política? ¿De verdad? De entrada, si yo quiero ser presidente, tengo que meterme a los únicos partidos que existen. Y eso sí me dejan entrar, que lo dudo. ¿A poco no? Ya es de unos cuantos. Y entonces miren, cuando terminó la revolución
que no sé cuándo haya terminado, la verdad, ni la historia misma lo sabe cuándo termina la revolución, pero bueno, vamos a pensar que la guerra armada, la lucha armada, pues termina en 1900, vamos a decirlo 17, que ni así, porque aún así se siguieron metiendo de balazos hasta bien entrados los años 30. Por eso les digo que saber cuándo termina la revolución es muy difícil. Surge la Constitución del 17, llega Plutarco Elías Calles a 1924 a tomar la presidencia, y cuando se retira en 1928 él mismo lo dijo: ha terminado la era de los caudillos para dar paso a la era de las instituciones. Y estas instituciones fue pues obviamente lo que conocemos ahorita, que es el PRI. Para que tú puedas participar en la política, primero tú tienes que tener un partido político, regla número 1. Regla número 2, que tengas obviamente una misión, visión, valores y los objetivos que tú pretendas desarrollar a lo largo de la existencia del partido. Tienes que tener determinados números de militantes y de representación a lo largo de la República. Tienes que tener no sé cuánta dinero proveniente de las contribuciones de cada uno de los simpatizantes. Tienes que tener determinado propaganda política. Y tienes que registrarte, tienes que superar el 2%. Y por eso es que se cierra tan fuerte el candado para que tú y yo podamos participar en la política. Y al final se queda en 1, 2 o 3 partidos. Pero creemos que eso es democracia. Cuando los griegos plantearon la idea de la democracia, sabían los enormes problemas que estos tenían. O sea, los propios griegos se dieron cuenta de que ellos eran víctimas de lo que sucedía en la democracia, porque la democracia no quiere decir que tú seas el más apto. Con que convenzas es suficiente. Por eso, muchos politólogos consideran que la democracia es la prostituta que se vende al mejor postor. Tú tienes el dinero, tú tienes los medios, tú tienes las palabras bonitas, ya ganaste. No importa tú quién seas, ya ganaste. No significa que tú seas el más apto. Simplemente contaste con los medios. Ese es el problema de la democracia. Hitler llegó al poder por la vía de la democracia. Su Partido Nacional Socialista llegó por la vía democrática. Ese es el problema de la democracia. Y por eso, como bien lo mencionaba una de sus compañeras, por eso tenemos estados corruptos, porque no llegan los mejores. Para eso hay un modelo que a mí me gusta mucho, y aunque debo de decirlo también, la dictadura tiene sus pros, muchos pros. Y a lo mejor pongo ahorita en la mesa un debate muy, muy fuerte, pero solo es para que ustedes se den cuenta que tienen que romper con paradigmas y permitirse convencer. A ver, ¿por qué el profesor dice que la dictadura puede ser un camino? ¿Por qué el profesor dice que la democracia es eso? Y eso es porque si nosotros, la escuela nos ha implantado las ideologías, fíjense, no nos enseñan la crítica, la lógica y el razonamiento. La escuela prácticamente ya no nos enseña la importancia que es generar nuestro propio conocimiento y tener una opinión basada en argumentos, sino que nos mete ideologías. Y la ideología es que la democracia es lo mejor. La ideología es que nosotros debemos de conducirnos por el camino de la paz. Y no es así. Nunca nos enseñan cómo debemos comportarnos ante la guerra, ante las dificultades y ante las vicisitudes. Eso no nos lo enseñan. Porque ¿qué es lo que quiere el Estado? Que nosotros no seamos una gente violenta, que nosotros no levantemos el puño, que nosotros, si nosotros necesitamos quejarnos, vayamos a la Procuraduría, y también muchas cosas, que todo lo dejemos en manos de Dios. ¿A poco no? Piénsenlo. Pero regresando, entonces, al no tener esta capacidad crítica, nos meten ideologías. Tan es así que ya vemos palabras como el feminismo, la feminazi, también vemos el patriarcado, que no son posturas lógicas, son ideologías, son corrientes que al final nos dividen, nos separan. Y eso conviene mucho, porque un pueblo dividido no puede unir su fuerza para buscar una mejor prosperidad. Pero bueno, ya no quiero extenderme en estas cosas,
Pero la escuela juega un papel muy importante para que esto suceda. Sin la escuela no existiría el nacionalismo. No tendríamos la posibilidad de amar la bandera que tenemos, nos enseñan la historia de los héroes, obviamente nos enseñan muchísimas cosas en las que nosotros tenemos que desenvolvernos. La escuela es un instrumento muy poderoso. Tan es así que el Estado, por más esfuerzos que ha hecho por monopolizar toda la educación, no puede. No puede. Y entonces surgen escuelas religiosas, escuelas protestantes, y muchos otros modelos de educación. ¿Por qué creen que ha proliferado tanto las universidades patito? Porque el Estado no puede. Y bien que mal el Estado sí necesita mantener a una sociedad detenida, muy detenida, para que no se integre tan rápidamente la fuerza de trabajo. Porque si no, imagínense, no habría empleos. O sea, estaría tan hinchada la población que ya tiene la juventud para meterse a trabajar, que no podría el Estado ni la industria dar capacidad laboral a todo eso. Por eso ha permitido que existan escuelas, que todo el mundo diga la escuela, es bien importante la escuela, la escuela, la escuela, la escuela. ¿Por qué? Porque te mantienen al menos 10 años ahí metidos, en lo que la sociedad que ya es más vieja, que ya está de retiro, pues puede ir saliendo y poco a poco ir dosificando la nueva fuerza de trabajo. Ese también es un objetivo de la escuela detiene. Antes no existía la preparatoria. Busquen cuándo se implementa el bachillerato en la educación. Antes era la primaria, la secundaria, y ya inmediatamente te metías, no sé si a la universidad, pero ya te metías a, pues, a escuelas de oficio y cosas así, ya te integrabas, como a los 17 años tú ya estabas trabajando. Pero no, había que meterle prepa. Y después, antes las carreras eran de 3 años, después hicieron de 4 y hay algunas que son de 5. ¿Por qué? Porque hay que detener a la población lo más que se pueda. Y bueno, voy a terminar el video diciéndoles que les voy a dejar una lecturita más adelante, que es bien importante que la lean, bien importante, son como 3, 4 hojas, pero les va a interesar mucho y se van a dar cuenta que ustedes sin querer también han sido víctimas del sistema. Y otra cosa, el Estado no es malo, sí es muy necesario, muy importante. Puede garantizar la paz, puede garantizar que tus derechos se cumplan, puede garantizar muchas cosas, pero si el sistema judicial está corrompido, la letra escrita es letra muerta. Ya no hay nada que se pueda hacer. Y por eso muchas veces nosotros estamos en contra del Estado. Y por eso muchos de sus documentos manifiestan, es que el Estado es malo, el Estado es malo. No, el Estado no es malo. Para nada. No me digan que, por ejemplo, si nosotros nos vamos al Estado y lo reducimos a su mínima expresión, que es precisamente la familia, no me digan que la familia es mala, 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 malísima. Es mala cuando esta familia no está preparada. Es malísima cuando esta no tiene los mecanismos, cuando esta familia no entiende de razones. Pues lo mismo pasa con el Estado. Si la gente que la administra, la gestiona, no es gente preparada, capaz, pues obviamente con qué nos encontramos, contra un Estado que no puede dar el ancho ante todas las necesidades, que no sabe responderle a su sociedad y que toma decisiones equivocadas que perjudica a todo el mundo. Pero el Estado en sí no es malo, debe existir y las instituciones deben prevalecer. Y por eso debemos seguir apoyando la existencia del Estado laico. Esa es mi opinión, pero ustedes tienen la mejor. Fue un gusto platicar con ustedes.